Hola solaperas, solaperos, solaperes. Hoy con Socorro Venegas. Hola. Vamos. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Gracias a Saint-Exupéry o Boc. No sé, ahora somos Boc. Las dos cosas. Somos dos. Para mí siempre va a ser Saint-Exupéry porque así les conocí. Por recibirnos hoy aquí. Está con nosotros Socorro Venegas, escritora mexicana, autora de La noche será negra y blanca, una novela hermosa, conmovedora, desgarradora por momentos también, pero bellísima, y que tuvimos el lujo de publicar este año con La parte maldita. Y bueno, hoy van a conversar con La Solapa, con Laura Galarza y Nati Neopoblet. Bueno, muchas gracias. Gracias. Arrancamos. Gracias. Bueno, Socorro, te damos la bienvenida a La Solapa. Gracias. Para nosotros es un lujo tenerte, una alegría. Para los que no nos conocen, La Solapa es un canal de YouTube que tiene una programación, vamos por la 8ª temporada de emisión. Salimos todos los miércoles a las 9 de la mañana con un nuevo capítulo. En esos capítulos, que son relativamente cortos, como lo piden los tiempos de hoy, en unos 5 o 6 minutos te contamos acerca de un libro que nos haya gustado a Nati y a mí, o no, también, o no, y te decimos por qué. La Solapa nació con la idea de... nació espontáneamente a partir de una amistad de los libros, y nos juntábamos siempre con Natalia a charlar sobre libros, y un día Carla Quilantis, nuestra productora, que está atrás de todos los efectos y de cada capítulo con el detalle y con sus marcas siempre muy amorosas y pertinentes. Y bueno, Carla dijo, chicas, tienen que filmar esto, convertirlo en un producto, y no, al principio nos pareció como una cosa una locura, y bueno... Y seguimos. Y acá estamos en nuestra 8ª temporada. Así que bueno, imagínate, Socorro, que para nosotros tenerte, y además en vivo, porque bueno, la pandemia cortó un poco. Nosotros solíamos hacer programas en vivo con invitados, y bueno, a partir de la pandemia eso cortó un poco como la onda, y la verdad que hoy es un lindo día para nosotros poder volver como al vivo. Y bueno, y que vengas desde tan lejos y con un libro tan precioso y una casa que para nosotros lo llevamos en nuestro corazón. A La parte maldita es una editorial que viene creciendo a paso lento pero lejos, como dice Santiago, el editor, y acuerdo con eso, que cada paso que dan los chicos realmente es firme, certero. Así que bueno, ya cuando ellos editan es un poco garantía, ¿no?, de lo que uno va a leer. Así que bueno, hoy estamos para hablar de esta novela, La noche será negra y blanca, y contanos un poco, Socorro, porque esta fue tu primera novela, ¿verdad? Sí. Y además ganó un premio muy importante, ¿no? Es el premio Carlos Fuentes. Así que contanos un poco, ¿cómo fue escribir esa primera novela, recibir este premio? Bueno, primero muchas gracias por la conversación con ustedes, y felicidades por la nueva temporada, felicidades por estar unidas, además por la mejor de las razones para hacer amigos y comunidad, que es compartir libros y lecturas. Es algo a lo que yo también me he dedicado en la vida, me gusta pensarme como promotora de lectura. Siento que es así como he hecho también muchas de las amistades más entrañables en mi vida. Así que bueno, y gracias a ustedes también, a los lectores y a la librería Boc por recibirnos, y a mis editores. Es una novela que ha tenido muy buena estrella. La publiqué hace 15 años. Ganó como manuscrito, como un texto inédito, ganó el premio Carlos Fuentes para primera novela, y luego ya publicada tuvo algo que por primera vez ocurrió en la historia de un premio que es muy importante en México y en el mundo de la literatura en nuestro idioma. La Feria del Libro de Guadalajara convoca el premio Sor Juana Inés de la Cruz, un premio para novelistas, y que siempre ganan escritoras muy reconocidas. Y esta era mi primera novela,
y le dieron la primera mención en la historia del premio. Entonces tuvo esa mención especial, pero quisiera decirles qué novela ganó. Ganó la novela de, si no me equivoco, se llama Las grietas de Jara, de Claudia Piñeiro. Entonces fue muy especial haber estado junto a Claudia en aquella feria del libro y compartirla, pues celebrar con ella su novela, su libro y estar cerca. Y ella fue muy generosa siempre en sus declaraciones en prensa. Entonces, creo que pues para una primera novela, como les decía, ha tenido un buen recorrido al tener la propuesta, al recibir la propuesta de que se volviera a publicar. Hice una lectura o una relectura yo misma, ¿no? Es como haber revisado los ríos subterráneos de este libro de nuevo, navegarla de nuevo, y me gustó mucho darme cuenta de que su corazón seguía intacto, de que era un libro que yo reconocía como muy mío y como un libro que además tiene pues un peso específico muy importante en relación con toda mi escritura. O sea, ahí están como mis puntos cardinales ya establecidos sobre qué me va a interesar a mí seguir escribiendo. Si eso ya estaba dibujado en mis cuentos anteriores, que antes de esta novela yo publiqué mi primer libro de cuentos que se llamó La risa de las azucenas. Si ahí ya estaba perfilado de alguna manera el universo que yo iba a explorar, aquí está, digamos, ya asentado, ¿no? Marcado, y he seguido por allí, por esos, como les decía, por esos ríos subterráneos que terminan emergiendo en otras historias, en otros cuentos, e incluso en la siguiente novela, ¿no? Hay una mirada que yo siento que se va profundizando. ¿Y cuáles son esos puntos cardinales, digamos? Bueno, es una novela que tiene que ver con la infancia y con una mirada sobre la infancia que no quiere romantizarla, que no quiere mostrar solo el lado que es evidente de la vulnerabilidad de los niños. Y hoy, en estos días acá en Argentina, yo he estado pendiente de esta noticia del niño desaparecido y quizá lo más evidente que tenemos siempre frente a nosotros es la fragilidad, ¿no? Pero también, y es algo que he estado explorando en mi escritura, la fortaleza que hay en los niños para comprender al mismo tiempo esta inocencia, pero también la espontaneidad y pues como una especie de hábitat poético en el que están de manera natural, ¿no? Su lenguaje muchas veces nos remite como como si fuéramos a la infancia de la humanidad y viéramos cuando se empezaba a inventar el lenguaje, cuando se nombraban las cosas por primera vez, y a mí eso me fascina, me gusta esa manera de estar de los niños que, en mi experiencia, pueden estar mucho mejor preparados a veces para enfrentar una situación difícil, en un ámbito familiar, por ejemplo, donde ocurre alguna situación difícil, pueden ser quienes mejor la procesen, la digieran, ¿no? Y esa digamos, la aproximación que a mí me interesa con respecto a la infancia. Y luego la relación tan difícil, la tensión que hay en los lazos familiares. En esta novela hay un padre alcohólico y ese es también un universo que he explorado en otras historias. Está la pérdida también como tema muy amplio que he desarrollado en otras historias. Y aunque son, lo veníamos conversando hace un momento con mis editores, aunque son temas que parecería que se repiten, la verdad es que no alcanzamos, desde la experiencia humana, no alcanzamos a agotar absolutamente ninguna experiencia en este planeta, ¿no? Cada vez, y eso a mí me sorprende mucho porque
lo decía el otro día, a veces pienso, me encantaría escribir algo donde no muera nadie, ¿no? Me gustaría pasar a una historia que no toque de alguna manera la pérdida. Y yo pensaba que quizá con este libro, con Ceniza Roja, quizá con algunas de mis otros libros, había dejado ya como ese tema un poco allá aparcado. Y hace unos días, esto se los comparto aquí en confianza, hace unos días terminé de escribir un cuento nuevo sobre mi vecina del piso de arriba que acaba de enviudar. Claro. Y no pude. No parecería, pero no podía dejar de pensar en que cambiaron los movimientos, los sonidos de la casa de arriba. Qué bueno. Claro, los hábitos, todo se modifica. Claro. Uno, quizá ella, por supuesto, quizá no tenga conciencia de eso, pero yo sí. Y entonces y además sos escritora. Y ella no lo sabe. Ella sí sabe, pero pues quizá lo que no sabe es que ya escribí una historia sobre esto porque no lo pude evitar. Y ahí vemos otra vez cómo resulta inagotable un tema simplemente porque hay otra mirada y porque cuando seguimos alimentando nuestro mundo interior con otras lecturas, con otras experiencias, no vamos a escribir el mismo libro, ¿no? Ahí ni nos volvemos a bañar en el mismo río, ni vamos a entrar a veces el mismo libro, además, en una nueva lectura, que es lo que yo hice con esta novela. Me sorprendía porque refrendaba cada palabra, ¿no? Decía, claro, esto es así y esto es verdad, así como está dicho, así como está contado, y eso es muy emocionante. En esta nueva reencarnación me siento muy a gusto. Bueno, y eso, qué bueno lo que decís, porque muchas veces pasa con los escritores que cuando deben volver a su primera novela no se gustan, no quieren leerse, y a vos te pasó, no te pasó eso, inclusive, digamos, reafirmaste estos tópicos. Igual, Nati, yo pensaba como, a lo mejor, no, la gente y quienes nos miran, nuestros seguidores, solaperos y solaperas, no conocen de qué va la novela, sin spoilear mucho. Sin spoilear. Pero, ¿no? Contar un poquito de qué trata. Bueno, la novela trata sobre, en realidad, sobre una huida de un padre, ¿no? De una casa, después de un hecho traumático, una tragedia que sucede en la familia, ¿no? Sucede eso, el padre desaparece, huye, y a los 10 años este padre llama a la hija a decirle que la quiere ver, ¿no? Y bueno. Al reencuentro. Sí. Nos seguimos bueno, tenés un epígrafe, ¿no? De los diarios de... No, Cartas al Padre, de Kafka. Sí. Lo puedo leer. Por favor, sí. Porque es importante, sí. Mis escritos trataban de ti, no hacía más que depositar en ellos las quejas que no podía hacerte directamente apoyado en tu pecho. Era una despedida de ti dilatada expresamente. Carta de Kafka al padre. Claro, Exacto. Cartas al Padre. Exacto, ¿no? de Kafka, Cartas al Padre. Que bueno, que el epígrafe, ¿no? Pensábamos con Laura, hablábamos en estos días, que el epígrafe es como una entrada, ¿no? a la lectura. Sí. O una invitación, ¿no? O a un lugar desde donde leerlo, no sé, vecinos. Mira, qué bueno que han reparado en ese epígrafe, porque el otro día me preguntaban más sobre la figura del padre ausente, más desde el discurso rulfiano, ¿no? Más desde Pedro Páramo, que tiene mucho sentido, claro, porque es un autor mexicano, aunque en realidad esa obra pues es universal. Pero yo me siento más cerca de este Kafka, ¿no? Y de este Kafka dolido, no con esa ausencia y esa distancia enorme que se nos plantea en Pedro Páramo, sino con esto, con estar allí como queriendo estar pegado al corazón del padre, de sentirlo,
en toda su imposibilidad, en esa huida permanente, ¿no? De esa ausencia no como distancia, sino como algo que está todo el tiempo ocurriendo, ¿no? Como una huida infinita. Y el otro día leía un poema, ahora me acordaré de la autora, que se fijaba ella en cómo cuando la luz, cómo uno puede enfocar más la atención y la vista en la luz cuando está huyendo, cuando se está apagando, que uno se fija más en eso, ¿no? Que en una luz que está permanentemente allí. Entonces, eso es algo que a mí me hizo mucho sentido porque pensé que es, de nuevo, algo que está en mi escritura o en mis obsesiones, en lo que quiero tratar de captar, ¿no? Ese momento en el que algo se va y que tiene que ver tanto con ese padre que se ausenta y que vuelve, porque como decía una de mis colegas escritoras, lo usual es que el padre no vuelva, ¿no? Los padres desaparecen, eso está en Pedro Páramo, y es el hijo que va ya en pos buscando y buscándose a sí mismo. Y acá es una joven mujer que además está empezando su carrera literaria y tratando también de asentar su vida amorosa. Es ella quien recibe la llamada del padre que vuelve después de que su luz se perdió hace tiempo, ¿no? Ya no irradiaba, ya no parecía que iba a volver. Y de pronto llama y le pide que vaya a verlo a Denver, en Estados Unidos. Y ella decide que lo va a buscar, pero que la búsqueda en serio no puede ser simplemente tomar un avión e ir a verlo a donde está. Que buscarlo es ir como a los orígenes, ir al lugar donde él creció. Y allí le da un peso muy importante a la infancia del padre. Quiere saber cómo creció, qué lo rodeaba, qué había en esa época en que él fue un niño, porque piensa que eso condicionó todo, ¿no? Y yo también lo creo. Yo creo que lo más importante ocurre en la infancia, que allí está, ahí se determina qué clase de personas seremos después. Entonces, va a buscarlo a la ciudad donde creció, va a hablar con su abuela, que es pues todo un personaje también. Y eso es buscarlo, buscar justo los espacios en los que hace mucho que no está, pero esos espacios que le dan sentido a todo, ¿no? Y quizás estaba pensando mientras te escuchaba, que quizás esa recorrida que ella hace, justamente porque pasa por la infancia del padre, es que puede ser misericordiosa. Uso una palabra religiosa sin ser religiosa, ¿no? Sí. Pero digamos que puede entender lo que le pasó al padre, ¿no? Y esto también me vas a decir vos, pero creo que hay otro padre en la novela, y que es este hombre, este maestro de escritura, que también la ayuda, pues me parece que cuando ella escribe también, o sea, escribe, pero también es un camino hacia su interior, ¿no? Hacia realizar su propia historia. Claro. Pero hay un padre en ese sentido. Sí, hay una figura allí que se puede convertir, es una figura ambigua porque es un hombre mayor que podría ser su padre, pero un hombre que también es muy seductor, es un escritor ya muy reconocido y es un hombre poderoso, ¿no? Y además le gusta ejercer el poder, se da cuenta del efecto que tiene en esta joven que quiere escribir y la provoca, ¿no? La desafía, le da a leer a Leopardi, que no es nada sencillo ni siquiera para alguien que esté estudiando literatura, y se lo da como si fuera cualquier cosa. Le regala un cuaderno y le da una indicación o una especie de mandato, para ser más exacta, que es que escriba, y que escriba la historia con su padre, y le dice además qué debe preguntarle a su padre cuando lo vea. Porque claro, ella hace una especie de periplo, va a los lugares de la infancia de su padre y luego finalmente cuando siente que ya puede hacerlo, lo va a buscar, va a Denver y va a encontrarse con él.
y que necesita eso, que lo necesita más que él, más que el padre, ¿no? Ella necesita ni siquiera perdonar, ni siquiera, porque no establece, y eso me parece fundamental en la novela, no establece nunca un juicio sobre su padre. Exacto. Porque a todos los destruye, lo que ocurre en esa familia, los destruye a todos, ¿no? A mí me pareció que justamente ella puede recibir ese llamado. Sí. Cuando el padre la llama, ella recibe ese llamado, porque digo, puede haber llamado y puede ser no recibido. Ella recibe ese llamado. Y eso es lo que a ella... Pero ¿por qué lo recibe? Porque no está el juicio antes. Si no, no hay capacidad de recibir un llamado. Entonces, me parecía que eso es como el lanzamiento de la novela, ¿no? Sí. Pero justamente porque ahí el juicio no está previo. Me parece muy importante que veas eso, porque es una de las cosas que aprecio también en los niños, ¿no? Claro. Que pueden tolerar muchísimo. Por eso a veces vemos tanta violencia contra ellos y no nos explicamos cómo pueden tener esa capacidad, esa resistencia, ¿no? Porque hay más amor, porque hay un instinto quizá también de supervivencia muy fuerte, y sobre todo porque no juzgan ellos, y eso es tremendo, ¿no? Darse cuenta de que no están comparando su situación, por precaria que sea, con la de otros más privilegiados. No es natural en ellos establecer un juicio que los lleve a condenar esto o aquello, o a sentir autoconmiseración tampoco, y eso para mí significa que están viviendo en un mundo mucho más rico, intenso, complejo del que a veces somos capaces de ver, ¿no? Y por eso entrar ahí con la escritura para mí es fascinante. Sí, y después me parece que este escritor consagrado, ¿no? Su postura ahí cuando la obliga, ¿no? Este mandato que vos lo nombrás como mandato, que la obliga, digamos, ahí a escribir. Creo que ahí la escritura en ella hace de un punto de detención para volver a preguntarse, digamos, como que en esa escritura hay una vuelta, ¿no? Y me parece que eso también es lo que la hace terminar de llegar al encuentro con ese padre. Como que me parece que esos son los dos puntos que hacen que se pueda encontrar con el padre y que haya un encuentro, porque también alguien puede encontrarse con alguien y no haber encuentro, pero en ese encuentro hay un encuentro. De hecho, ella dice, bueno, hasta acá, ¿no? Y eso quiere decir que hubo un encuentro para ella, para sí, ¿no? Claro, que lo necesitaba, ¿no? Y que tal vez sus motivaciones sean más sencillas, ¿no? Menos elaboradas, menos materia de psicoanálisis, ¿no? Tal vez todo lo que necesitaba es volver a escuchar que su padre le cantara aquella canción que le cantaba de niña, ¿no? Y es así, a veces eso es todo lo que se necesita para dar el paso que sigue, ¿no? Y es un paso que era importante porque estaba al mismo tiempo pendiente qué es lo que iba a escribir, qué le iba a terminar contando a este maestro que le pide además que escriba para que lo que pasó no haya sucedido nunca. Y ahí hay un misterio también que tiene que ver con una forma de abolir la memoria dolorosa, y que es otro tema que me importa mucho, ¿no? Como no todo lo que llamamos memoria es un recuerdo fáctico, ¿no? Quiero decir que también podemos y tenemos derecho a crear aquellos recuerdos porque los necesitamos, porque lo hacemos porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos de alguna manera ir suturando allí alguna herida que se quedó abierta y la suturamos borrando también, quitando el recuerdo. Y Socorro, ahora que traes la infancia, la unión de la vida con la escritura, si tuvieras que contarnos sobre tu vida como escritora, ¿cuándo dirías que empezó? ¿Cómo aparece la escritura en tu vida?
Yo creo que empezó cuando necesité un salvavidas más consistente que solo el de la lectura, ¿no? Que empecé a necesitar escribir, porque empiezo a leer con los libros que mi hermano traía del hospital. En mi casa no había literatura, no había libros de literatura o libros para niños, pero mi papá era un comprador compulsivo de enciclopedias. Porque compraba y compraba enciclopedias y nos rodeó de eso. O sea, yo hasta hace muy poco empecé a agradecerle eso a mi padre, que él tuvo la voluntad, como él lo entendió, de hacernos una especie de nido de libros donde la mayoría para mí no eran legibles, ¿no? Yo escogí algunos que eran los de mitología griega, me encantaban las historias, es lo que yo necesitaba a esa edad, y además estábamos pues en el duelo, porque mi hermano enfermo murió por esa enfermedad. Entonces, en esa dispersión que todos, que ocurrió en la familia, uno de los libros que llegó a mi vida, el primer libro que yo, digamos, del que me apropié realmente, fue una novela que alguien dejó en los días del funeral. Una novela súper cursi, y esa fue mi primera lectura. Yo creo que ahí empecé a entender o a necesitar la ficción, y que después fue muy natural que empezara a escribir, que empezara a construir historias, que necesitara también construirlas y escribirlas. Realmente mi primer libro como tal, aunque nunca se publicó de una manera convencional, lo escribí a los 17 años, en bachillerato, y era una novela con personajes todos de una banda de rock, de una historia de amor, también una cosa muy cursi, y la escribí en una máquina de escribir, en un Olivetti con mis 2 pulgares, y luego, no saben cómo extraño eso, ¿no? Esa pasión que tenía de dedicarle las tardes que debí dedicarle a estudiar matemáticas, porque reprobé todo matemáticas, porque estaba haciendo mi novela. Y la publiqué de esa manera, o sea, saqué mis hojitas, corregía, además pues si te equivocabas volvías a teclear todo, ¿no? Entonces, eso lo añoro, ¿no? Esa paciencia, ese estar entregado completamente y solo a eso, me gusta mucho recordarlo, y engargolé, ¿no? Encuaderné las páginas y puse un sobre al final de mi libro, de mi manuscrito, y se lo pasé a mis amigos y a mis compañeros de la escuela, y les pedía que me escribieran una opinión, una crítica, y la pusieran en el sobre. Bueno. Y así circuló por todos lados mi primera novela en realidad. Bueno, ahí también cruzaste tus dotes de editora, ¿no? Cuando estabas ya como... Genial. Y hoy, mirando a esa niña, ¿no? Y hoy, bueno, ya con un recorrido, ¿cómo es tu disponibilidad o tu disposición, no disponibilidad, tu disposición a la escritura, digamos? O sea, hablabas recién como de esta concentración, ¿no? De niña y bueno, hoy con los tiempos que hay, ¿cómo es tu disponibilidad a eso, digamos? ¿Cómo llegás a eso? ¿Te cuesta, no? Bueno, un poco como... Sí, para la novela lo tengo que hacer diurno todo y tener muy, muy clara esa franja de tiempo, y los cuentos más bien los trabajo de noche. Ah, qué genial. Es como que puedo llegar del trabajo a la casa y entrar a mi estudio y dedicar el resto de la tarde, porque he estado ya trabajando y haciendo notas incluso, ¿no? A lo largo del día se me ocurre algo y lo anoto, y ya llego como con las ideas listas para eso. Pero la novela sí es una especie de, no sé, pensaría en el cuento como que me tengo que sumergir con el oxígeno que tenga guardado en los pulmones bajo el agua, pero con la novela hay que bucear, ¿no? O sea, ahí el tiempo discurre de otra manera.
Qué otro bueno. tiempo. Sí, Es otro yo tiempo. justo te iba a preguntar por eso de Sí. cuento y novela. Bueno, y me encantaría que nos cuentes, ya que estás viniendo de México, bueno, ¿cómo ves hoy no es una pregunta amplia, pero la literatura latinoamericana, con qué escritoras, incluso argentinas, dialogás, digo, ¿no? Literariamente? Bueno, hay escritoras que me gustan muchísimo aquí, como Gabriela Cabezón, como la propia Claudia Piñeiro, como Dolores Reyes, que es quien escribe la cuarta. Contratapa es de ella. Exactamente, la contratapa de la novela. Katia Dawi, que es peruana, pero está viviendo acá desde hace mucho tiempo, es una extraordinaria narradora. Y más jóvenes, acabo de conocer a Mercedes Halfon y empecé a leerla ya y me encanta. La escuché en una mesa y tuvo una participación que sobresalía, ¿no? De inmediato, una voz particular, que en realidad cuando uno dice una voz es que está hablando de la forma en que alguien mira algo, ¿no? Y eso a mí me interesó mucho. Y en general me gusta mucho descubrir. Por ejemplo, estuve hace 2 años en la Feria del Libro de Bogotá y encontré 2 libros de poetas colombianas muy jóvenes. Me sorprendieron muchísimo. Y un arte editorial también increíble, con un libro, claro, un tema que de inmediato me atrajo, que era un poemario sobre el padre. Un padre al que en un ambiente de mucha violencia, el padre es asesinado y la tapa del libro tiene un relieve que es la figura de 2 personas, el padre y la niña, el padre y la hija. Cuando uno da vuelta, cuando uno abre el libro, ¿no? Alcanza a ver ya el relieve de otra manera, ¿no? Pero ahí hay como, en ese movimiento hay un borramiento de la figura del padre. Entonces está ya desde el arte del libro la metáfora perfecta del hombre que se muere, que se pierde, ¿no? Y me conmovieron mucho las dos autoras, y muy jóvenes. Me parece que es un momento muy rico en la literatura latinoamericana, que estamos leyendo más a las escritoras también. Sí. Me preocupa perderme de lo que también escriben mis colegas varones. Creo que hay que hacer también un esfuerzo por buscar allí, por leerlos, por escuchar, por estar atenta. Pero también es muy cierto que en Latinoamérica tenemos una deuda con las escritoras, que hay todo un siglo que es como una especie de Atlántida, ¿no? Donde quedaron muchas escritoras bajo el agua y que hay que descubrirlos. O sea, ese territorio de escritoras latinoamericanas como una Atlántida tiene que salir, ¿no? Tenemos que verlas y hay distintas colecciones y proyectos editoriales que están logrando eso. Acá en Argentina sé que en la Universidad del Rosario María Teresa Andrueto ha estado haciendo una colección justo que recupera, que me gusta más eso, recuperar, no tanto rescate, sino recuperar, porque además los beneficiarios somos nosotros, los lectores que vamos a poder completarnos de alguna manera, ¿no? Tenemos esas ausencias allí y aunque un lector estará siempre inacabado, sí creo que hay una responsabilidad por conocer más a las autoras. En Colombia hay una biblioteca de la escritora colombiana que dirige Pilar Quintana. En México y en España también hay distintos esfuerzos. En la universidad tenemos una colección que se llama Vindictas con el mismo propósito. Entonces, pues creo que hay una especie de mayor atención hoy a las escritoras. ¿Y qué viene de esto, ¿no? Que hay que saber de dónde viene para que no pensemos que es un boom, porque entonces estaríamos diciendo que es nuevo, ¿no? Que están escribiendo hace poco y no. Yo te iba a invitar a que pudieras cerrar la entrevista como quisieras, para nosotros, digo, hablo por la solapa, hablo por nuestros seguidores, por los que están presentes aquí y por Argentina, ¿no? Esto de que puedas haber llegado desde México hasta acá, primero con el libro y después vos en persona. Bueno, que puedas cerrar con algo que quieras decir de esta visita
a la Argentina. Es todo tuyo el cierre. Pues si quieren puedo leer un poco de la novela, Sí, si les claro. parece bien. Y puede ser la primera página. Ya escucharon el epígrafe, ya sabemos que hay un Kafka ahí en el umbral. Y luego esto. No me esperes esta tarde, le dijo a mi madre antes de desaparecer por más de 10 años. Ella lo miró con sus grandes ojos mudos y pensó que de por sí nunca lo esperaba. Nunca desde el accidente de mi hermano. Para mi padre, beber se había convertido en algo más que un refugio, un hogar querido donde se culpaba a sus anchas por no haber evitado aquello. Pero no nos engañemos, él ya bebía, y mucho. Después solo se entregó sin reservas al alcohol. Qué curioso que le avisara a mi madre que no lo esperara. Tal vez quiso insinuar que no lo esperara más en toda su vida y le pareció muy dramático, o tal vez no lo dijo así para que ella no fuera a decírmelo y yo intentara detenerlo. Tal vez él mismo ignoraba que no volvería esa tarde. La verdad es que yo no hubiera querido detenerlo. Estaba un poco más allá de la adolescencia y mi padre y el alcohol estorbaban, dolían. Mi madre no lo esperó esa tarde, ni ninguna otra. No volvió a verlo. Pasaron esos años y otros, pero un día él me llamó por teléfono y yo, que estaba hecha la idea de que tampoco lo escucharía más, sentí pánico y amor por ese hombre perdido que no me pedía traerlo de vuelta al mundo, sino que yo fuera el suyo. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó, recomendalo. También puedes suscribirte y dejarnos tu comentario.